hay algo que casi todo el mundo tiene en la cocina y que casi nadie usa bien. No por falta de intención, sino porque nadie les explicó con claridad lo que realmente pasa dentro del cuerpo cuando lo ingieren. Me refiero al ajo, un diente pequeño, humilde, que huele fuerte y que la mayoría trata simplemente como condimento, como algo que da sabor y que tiene una fama de saludable heredada de la abuela, pero que en el fondo no parece cambiar gran cosa dentro del organismo. Esa idea es bastante inexacta, porque en el momento en que tragas un diente de ajo, algo empieza a moverse dentro de ti. Y si tienes más de 50 años tras, entender ese proceso puede cambiar la manera en que cuidas tu corazón, tu hígado y tu sistema inmune. Porque el problema no es si comes ajo o no, el problema real está en cómo lo preparas, y eso, casi nadie lo sabe. Si quieres entender tu cuerpo de forma sencilla, suscríbete, porque aquí hablamos de salud sin complicaciones. Imagina esto. Tomas un diente de ajo, lo muerdes y lo tragas. Desde fuera no pasa nada visible, pero por dentro, en los siguientes 15 a 30 minutos, algo empieza a moverse silenciosamente dentro de ti. Cuando masticas el ajo, se libera un compuesto llamado alicina. La alicina es inestable, no dura mucho en esa forma, pero mientras recorre el sistema digestivo, se transforma en otros compuestos de azufre. Esos compuestos se absorben en el intestino delgado y pasan al torrente sanguíneo en un tiempo sorprendentemente corto. Y una vez dentro, viajan directo a uno de los tejidos más importantes de todo el sistema circulatorio, el endotelio. El endotelio es la capa de células que recubre el interior de cada vaso sanguíneo por dentro, como el revestimiento interno de una tubería muy fina. Pero no es una superficie pasiva que solo aguanta el paso de la sangre. Es un tejido activo, vivo, que detecta constantemente lo que circula por dentro y genera respuestas en función de eso. Cuando los compuestos del ajo llegan hasta ahí, el endotelio recibe una señal para producir óxido nítrico. Y aquí es donde todo cambia. El óxido nítrico es una molécula pequeña pero con un efecto muy concreto. Le indica a la musculatura que rodea el vaso que se relaje. Cuando esa musculatura se relaja, el vaso se dilata levemente. La sangre circula con menos resistencia. Y la presión que ejerce sobre las paredes arteriales disminuye. Ese proceso ocurre en silencio, sin que tú notes absolutamente nada desde fuera. No hay dolor, no hay señal visible, no hay síntoma que avise, pero por dentro, la respuesta ya está activa. Y aquí viene algo que sorprende a mucha gente. Esto ocurre cada vez que comes ajo. Todos los días, de forma acumulativa, construyendo un efecto que no se nota en una sola ingesta, pero que sí se acumula con semanas de constancia, como una inversión pequeña que genera interés con el tiempo. Pero aquí viene la parte que casi nadie sabe, y que determina por completo si ese proceso ocurre o se interrumpe antes de empezar. Si tomas el diente de ajo y lo metes directamente al calor sin aplastarlo ni cortarlo primero, la enzima que activa todos esos compuestos se destruye antes de completar su trabajo. El calor la interrumpe demasiado pronto. El resultado es un ajo que huele, que da sabor, pero que llega al cuerpo con una fracción mínima de lo que podría aportar. Es como encender un motor y apagarlo antes de que caliente. La solución es tan simple que sorprende que tan pocos la apliquen. Aplasta o corta el ajo y espera 10 minutos antes de aplicar calor. Ese tiempo es suficiente para que la reacción se complete y los compuestos activos queden formados. Una vez formados, resisten mucho mejor el calor moderado. Sin esa espera, buena parte del efecto se pierde en la sartén antes de llegar al cuerpo. Con ella, el organismo recibe lo que realmente debería recibir. Un cambio mínimo en la preparación con una diferencia significativa en lo que entra al torrente sanguíneo. Con el consumo diario, el efecto sobre los vasos sanguíneos empieza a acumularse de forma progresiva. Investigaciones revisadas por instituciones como la Universidad de Adelaide encontraron que el consumo regular de ajo puede contribuir a reducciones modestas pero consistentes en la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión leve o moderada. No son cambios dramáticos comparados con medicación específica, pero son reales, sostenidos en el tiempo, y ocurren sin efectos secundarios relevantes en personas sanas. Lo que pasa después es lo importante, porque el ajo no actúa solo sobre un punto, trabaja desde varios frentes al mismo tiempo. En paralelo, los compuestos del ajo pueden reducir la tendencia de las plaquetas a aglutinarse. Las plaquetas son las células que forman coágulos cuando hay una herida. Eso es exactamente lo que tienen que hacer cuando te cortas. Acuden, se juntan y tapan la brecha. Pero cuando ese mismo proceso ocurre dentro de una arteria, sin que haya lesión real, el resultado puede ser un bloqueo en el flujo de sangre hacia el corazón o el cerebro. El ajo actúa sobre esa tendencia de forma suave y continua con el uso diario.
vasos más relajados y plaquetas con menos tendencia a aglutinarse. Dos mecanismos distintos trabajando sobre el mismo sistema circulatorio al mismo tiempo. Pero los compuestos del ajo no se quedan en los vasos, siguen circulando por el torrente sanguíneo, y el siguiente destino importante es el hígado. El hígado procesa prácticamente todo lo que entra al cuerpo: toxinas ambientales, productos de desecho del metabolismo, sustancias que el organismo necesita transformar antes de poder eliminar. Todo pasa por ahí, y para hacer ese trabajo, necesita sus propias herramientas. La más importante se llama glutatión. No es algo que obtienes directamente de los alimentos, es algo que tus propias células producen internamente. Y el hígado es el principal productor de todo el organismo. Piensa en el glutatión como el detergente del equipo de limpieza interno. Más glutatión disponible significa que ese equipo puede procesar más carga, con más eficiencia, en menos tiempo. Los compuestos de azufre del ajo estimulan la producción de glutatión dentro de las células del hígado. Con más disponible, el hígado tiene mayor capacidad para neutralizar sustancias dañinas antes de expulsarlas. Ese efecto no ocurre de golpe el primer día. Se construye con el consumo sostenido, semana a semana. Pero con la constancia diaria, el hígado termina trabajando con más recursos y más capacidad de respuesta de los que tendría sin ese estímulo regular. Si este tipo de explicación te ayuda a entender lo que ocurre dentro de tu cuerpo, suscríbete, porque conocer estas señales puede cambiar la manera en que te cuidas todos los días. Y aquí viene algo que casi nadie asocia con el ajo: el sistema inmune. Dentro de ese sistema hay un tipo de células llamadas células NK. Son las encargadas de patrullar el cuerpo en busca de células infectadas o que han empezado a comportarse de forma anormal. Son parte de la primera línea de defensa, las que responden antes de que el sistema más lento y específico haya tenido tiempo de organizarse. Varios estudios han documentado que el consumo regular de ajo puede estar relacionado con un aumento en la actividad de esas células. El ajo no crea defensas nuevas que el cuerpo no tuviera. Lo que puede hacer es que las que ya tienes trabajen con más eficiencia, como darle más combustible a un motor que ya existe y que ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. Ese efecto tampoco es inmediato, se construye con la regularidad. Un diente puntual no cambia nada significativo en la actividad inmune, pero con constancia diaria durante varias semanas, empieza a aparecer una diferencia real en la forma en que ese sistema responde ante un estímulo, inflamatorio o infeccioso. Esto parece pequeño al principio, pero con los años puede cambiarlo todo. Vamos con el intestino, porque aquí el efecto es real, pero tiene un matiz que no puede pasarse por alto. El ajo contiene un tipo de fibra que el intestino delgado no puede digerir directamente. Esa fibra llega intacta al intestino grueso, donde vive la mayor parte de la microbiota intestinal, las bacterias que regulan la digestión, la inflamación local y buena parte de la respuesta inmune del organismo. Esas bacterias usan esa fibra como alimento. Cuando tienen más alimento disponible, las cepas beneficiosas crecen con más facilidad. Y cuando crecen, producen compuestos antiinflamatorios que refuerzan la barrera intestinal. Piensa en esa barrera como el filtro que separa el interior del intestino del torrente sanguíneo. Cuando está en buen estado, deja pasar lo que el cuerpo necesita y bloquea lo que no debería entrar. Una barrera más sólida significa menos inflamación de fondo y un intestino que filtra mejor lo que llega a la sangre. Pero hay algo que casi nadie nota y que es importante mencionar. En personas con síndrome de intestino irritable o sensibilidad digestiva, el ajo crudo puede generar el efecto contrario: gases, hinchazón y malestar abdominal. La fermentación que ayuda a la mayoría puede ser un problema para un intestino ya en estado de hipersensibilidad. Para esas personas, el ajo cocido o el extracto de ajo envejecido son opciones mejor toleradas. Siempre conviene revisarlo con un profesional de salud, especialmente si existen condiciones digestivas previas o si se toman medicamentos. Sobre el cerebro hay investigaciones preliminares, todavía en fases tempranas, que sugieren que los antioxidantes del ajo podrían estar relacionados con una reducción del estrés oxidativo sobre las neuronas. El estrés oxidativo es uno de los factores asociados al deterioro cognitivo con el paso del tiempo. La evidencia en humanos aún no es concluyente, pero es una línea de investigación seria, activa y que vale la pena seguir de cerca en los próximos años. Y ahora viene algo que no puede ignorarse. El ajo tiene efectos reales sobre procesos biológicos concretos. Y eso significa que en ciertas situaciones puede interferir con medicamentos. El efecto sobre la coagulación puede volverse un problema para quienes ya toman anticoagulantes como warfarina o aspirina en dosis terapéuticas.
La combinación puede amplificar el efecto anticoagulante por encima del rango deseado. También puede interactuar con medicamentos para la presión arterial o para la diabetes, potenciando su efecto fuera del nivel esperado. Si tomas medicación para alguna de estas condiciones, consulta con tu médico antes de incorporar el ajo como hábito diario. Esa conversación es necesaria y no debe saltarse. La cantidad que más aparece en la literatura científica como rango útil y seguro para personas sanas es un diente al día. No hace falta más para acceder a los efectos que hemos visto. Y la preparación importa tanto como la cantidad. Aplasta o corta el ajo, espera 10 minutos. Después cocínalo o cómelo crudo si tu digestión lo tolera sin problemas. El ajo crudo tiene mayor concentración de compuestos activos, pero más impacto sobre la mucosa digestiva. El ajo cocido con la espera de 10 minutos respetada es más suaves y sigue aportando compuestos de azufre en cantidades relevantes. El extracto de ajo envejecido, disponible como suplemento, tiene mejor tolerancia digestiva y evidencia documentada sobre efectos cardiovasculares inmunes. Cuando entiendes lo que ocurre dentro desde el primer minuto, un diente de ajo al día deja de parecer folclore y empieza a tener una lógica biológica muy precisa que vale la pena mantener. Cada vez que lo preparas bien y lo incorporas con regularidad, estás dándole a tu cuerpo una herramienta pequeña pero real, una que trabaja en silencio, sin que la notes, pero que con el tiempo deja una huella acumulada en tus vasos, en tu hígado, en tu sistema inmune y en tu intestino. Suscríbete y sé parte de este cambio hacia una vida más consciente, más fuerte y con mejor calidad.